De sustantivo, profesor. Algo del sustantivo. Algo del sustantivo. Usted está en tercer bimestre, ¿cierto? Hemos visto en la clase pasada los signos de puntuación, de lo que es coma. Bueno, coma fue anterior. Punto y coma, los dos puntos, paréntesis, comillas. Sí recuerdan, ¿no? ¿Sí? ¿O no fue el tema eso? A ver, hágame recordar. Sí, profesor. Ese fue el tema, ¿no? Muy bien, Violeta. Correcto, chicos. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Con lo que están con su módulo, sí, por favor, estén con el módulo. Un poquito vamos a explicar el tema de gramática el día de hoy. Participen. Bueno, acá lo que tengo en lista que me han participado es Violeta, me ha participado Vilma, me ha participado Nelly, María, Edita, Aarón. Esos son los que me han participado hasta ahora, ¿no? Igual les pido que participen, estar atentos a clase, algo vamos a aprender y creo que si mal no recuerdo hay 2 preguntas del módulo del tema que vamos a abordar el día de hoy. La próxima semana vamos a tomar un tema de razonamiento verbal, un tema, seguramente el tema que más dificultad que tenemos, vamos a desarrollarlo en la siguiente clase. Chicos, entonces vamos a empezar nuestro tema, permítanme presentar mi pantalla. Siempre recordarles que en lo posible estemos atentos, ¿no? Quizás alguno de ustedes está trabajando, ahí es comprensible. Cuando trabajas y pues al menos quieres escuchar la clase, pues se comprende, ¿no? Pero si estás dedicado de lleno a atender la clase, estás con tiempito, pues te sugiero que atiendas la clase, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy de un tema bastante interesante que reitero a la parte de la gramática y en este caso que corresponde a la parte de sintaxis. ¿Sí, chicos? Al tema de sintaxis. Muy bien. Entonces vamos a hablar lo que corresponde al sujeto. Bien, a ver, un momentito para activar esto. Cuando hablamos del sujeto, es decir, el día de hoy como propósito de clase, chicos, debemos reconocer las distintas clases de sujeto y también debemos reconocer la estructura del sujeto. Ya, ese es nuestro propósito del día de hoy. Es decir, al final de la clase, implica a las 11 de la mañana, ustedes deben tener como objetivo que debemos reconocer las clases de sujeto y debemos reconocer la estructura del sujeto. Esto, como reitero, como parte de la gramática, ¿no? Bien, vamos a participar o partir de este punto, de esta oración, ¿no? Observen, chicos. Esta es una oración clásica, ¿no? Dice, Yamilé pinta la pared, ¿no? Es una oración. Ahora, en esta oración vamos a encontrar un verbo. Y el verbo acá le hemos resaltado que es pinta, ¿no? Pinta. Este es el verbo. ¿Ya? Ahora, este verbo, no se olviden, por favor, acá sí, chicos, atentitos, atentos, por favor. La forma de reconocer el verbo es preguntando, por ejemplo, ¿no? Con los pronombres. Jugamos con pronombres. Puede ser con yo, con tú, este tú de pronombre personal con tilde, o puede ser él o ella. Él también como pronombre con tilde, o ella cuando es femenino, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verbo es pinta. Yo puedo decir yo pinto, tú pintas, él pinta, ¿no? Entonces, es una forma de reconocer el verbo, queridos alumnos. Esto sí, ya no se olviden, por favor, que es básico, esencial, que tú como estudiante de tercero de secundaria, a punto de terminar el tercero de secundaria, tengas la capacidad que te plantee en una oración y tú puedas identificar el verbo sin dificultad. Y la mejor manera, reitero, de identificar un verbo es conjugándole, con yo, tú, él. Yo pinto, tú pintas, él pinta. Acá igualito, ¿no? Alison pinta, o digo, limpia toda la casa. El verbo es limpia. Yo limpio, tú limpias, él limpia, ¿no? Es una forma de reconocer. Otra forma de reconocer el verbo es que todo verbo debe terminar en un infinitivo que puede ser ar, que puede ser ¿no? O que puede ser ir. ¿Ya, chicos? Cualquiera de estas formas.
el verbo debe tener siempre en este infinitivo que sea en ar, er, ir. Por ejemplo, pinta del verbo pintar. ¿Está claro? Limpia del verbo limpiar, termina en ar. Ambos terminan en ar. Esa es clave, es fundamental para que ustedes identifiquen la oración, digo, el verbo en una oración. Si no identificamos el verbo en una oración, ahí viene el problema. Ahí sí tenemos serios problemas y problemas muy, digamos, muy crasos, ¿no? Ahí sí vamos a hacer mal las cosas. Entonces, por favor, eso, digámoslo, manejemos esto como tips, ¿no? Un tips que es infalible, nunca nos va a fallar. Bien, entonces ahí tenemos dos oraciones. Ahora, dice, aquí en este otro recuadro, dice en las siguientes oraciones, por ejemplo, dice, ¿quién pinta? En este caso, la pregunta ¿quién? Lo hacemos al verbo, ¿no? Lo hacemos al verbo pinta en este caso. Entonces yo pregunto acá, ¿quién pinta la pared? Respuesta, Yamilé. Este Yamilé que vemos acá, esto es el sujeto. Esto es el sujeto. Y todo lo demás es el predicado. No hay que olvidarnos, chicos. Todo lo demás es el predicado. Entonces, una clave para preguntar, para reconocer sujeto y predicado es que primero, primer paso, identifiques el verbo. Segundo paso, preguntes al verbo, ¿qué, quién? O quiénes puede ser también. En este caso, la pregunta es ¿quién? ¿Quién pinta la pared? Respuesta, Yamilé. Ese es el sujeto y todo lo demás, incluido el verbo, es el predicado, ¿no? En la otra oración, observen acá, chicos. Dice, ya saben, el verbo Alison limpia toda la casa, el verbo es limpia. Preguntamos, ¿quién limpia toda la casa? Simplemente puedo decir, ¿quién limpia? Alison. Esta respuesta, reitero, es sujeto, ¿ya? Sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Siempre recuerden que una oración bimembre va a tener sujeto y predicado, ¿no? Sí, entonces, ¿qué función cumple Marixa y Sofía? Bueno, en este caso, bueno, ya no Marixa, sino Yamile y Alison, básicamente van a ser núcleo y sujeto, ¿no? Sujeto, que es la parte más importante. Chicos, bien, vamos ahora sí de lleno a nuestro tema. Ya vamos a hablar un poco de lo que es el sujeto, ¿sí? El sujeto. Como definición vamos a indicar que el sujeto se entiende como el elemento fundamental de la oración bimembre. Ojo, es la parte importante de toda oración bimembre. Es decir, recuerden que ustedes en segundo año seguramente han hablado de oraciones y hay oraciones unimembres y hay oraciones bimembres. Y en este caso un poco nos vamos a centrar en las oraciones bimembres cuando tiene sujeto y predicado, ¿sí? ¿Qué más nos indica acá? Su presencia hace referencia a quien realiza, causa o padece la acción del verbo, ¿no? Observen acá en este ejemplito. Dice, Carla juega en el parque con sus amigas. Ya saben ustedes, verbo juega, es el verbo. Yo juego, tú juegas, él juega, del verbo jugar. ¿Quién juega en el parque con sus amigas? Respuesta, Carla, este es sujeto. Ahí estamos, ¿eh? Y todo lo demás es el predicado, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre tengamos en cuenta eso, ¿ya? Ahora, en esta partecita dice, toda oración posee una estructura interna que está formado por un sujeto y un predicado, ¿no? Sujeto y predicado. Recuerden que estas dos son partes de toda oración bimembre, sujeto y predicado. Chicos, ¿qué es el sujeto? En este caso indicamos que es la persona. Ojo, sujeto siempre va a ser la persona, animal o cosa de quien se dice o se habla algo, ¿no? ¿Sí? No se olviden, por favor, sujeto. Entonces, puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser un objeto, una cosa, ¿no? De quien se dice algo. En otras palabras, es quien realiza la acción del verbo. ¿Sí? Cuando acá yo digo Carla juega en el parque con sus amigas, ¿quién es la que realiza la acción? Carla, la acción de jugar. ¿Sí? Entonces, eso tengamos en cuenta. Ahora, el predicado como referencia decimos es lo que se dice el sujeto. En él siempre está presente la forma verbal, uno o más verbos, ¿no? Entonces, el verbo siempre va a estar dentro de lo que es el predicado. Ahora, observen este tema que hemos visto momentos atrás. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Se localiza fácilmente preguntándole al verbo principal.
Ojo, preguntamos al verbo. ¿Y cuáles son las preguntas? Por favor, esto sí, chicos, si es posible, grábenselo como se dice, ¿no? La pregunta al verbo es ¿quién? ¿Quiénes? ¿O qué? ¿Ya, chicos? Cualquiera de las tres preguntas. Obviamente, cuando digo quién, quiénes, me voy a referir a personas. ¿Quién? Cuando es una sola persona. ¿Quiénes? Cuando son varias personas. ¿Quién? También puede ser cuando es un animal. ¿Quiénes? Cuando son varios animales. Y la pregunta que es para todos los objetos, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, Juan Carlos canta bien. A ver, chicas, chicos, ¿cuál es el verbo en esta oración? Cuando digo Juan Carlos canta bien. Canta. Muy bien. Canta bien. Correcto, muy bien. La palabra, el verbo es canta, excelente. Aquí, ¿no? Este es el verbo. Entonces preguntamos, ¿quién canta bien? ¿Quién canta? Sofía. Juan Carlos. Ajá, Juan Carlos, este acá. Entonces, esto es el sujeto, no nos olviden, y este es el verbo, ¿no? Entonces, preguntamos acá, ¿quién canta bien? Juan Carlos. Esa respuesta es el sujeto. ¿Ya? Eso ahorita un poquito nos vamos ubicando en esto. Bien, vamos a ver ahora sí las clases de sujeto. Ya, chicos, es sencillo, es bastante sencillo. Pero tengamos en cuenta cuáles son las clases de sujeto, ¿sí? En primer orden vamos a tener el sujeto expreso versus el sujeto tácito, ¿ya? Reitero, estos dos van juntos, entre expreso y tácito van juntos, entre simple y compuesto van juntos, entre incomplejo y complejo también van juntos. ¿En qué consiste un sujeto expreso? El sujeto expreso es, dice acá la teoría, el sujeto está presente en la oración, está escrito en la oración, ¿ya? Por ejemplo, digo, el perro mordió al niño. A ver, chicas, chicos, ¿cuál es el verbo? Mordió. Muy bien, Vilma. Gracias, Vilma. A ver, este es el verbo mordió. Yo muerdo, tú muerdes, él muerde, el verbo morder. ¿Quién mordió al niño? El perro. El perro. Muy bien, excelente. Gracias, Violeta. Gracias, Vilma. Esa respuesta es el sujeto. Y fíjense, en la oración el sujeto aparece, está escrito. Eso es sujeto expreso. ¿Ya? Eso es sujeto expreso. Ahora, sujeto tácito, al que está al piecito, dice, el sujeto tácito se sobreentiende dentro de la oración. O sea, en la oración no aparece el sujeto tácito. Digo, el sujeto, no aparece. Se sobreentiende. Por ejemplo, dice, escribió o escribo muy bien. ¿Cuál será el verbo cuando digo escribo muy bien? Escribo. Claro, escribo, ¿no? Esto es el verbo. Esto es el escribo. Cuando digo escribo muy bien, ¿quién es el sujeto? Yo. Claro, yo, pero ese yo aparece acá en la oración, no aparece. Se No. sobreentiende, se sobreentiende cuando digo yo, no voy a decir, pues yo escribo bien, bueno, está expreso, ¿no? Pero si digo escribo bien, el sujeto no aparece en la oración, es tácito, se sobreentiende, entonces es sujeto tácito. En otros términos, en el sujeto expreso, el sujeto aparece. En el sujeto tácito, el sujeto no aparece, se sobreentiende, ya se sobreentiende. Entonces, ahí vamos entendiendo esa parte, ¿ya? Bien. Luego viene el sujeto simple y el sujeto compuesto. Esto es sencillo, es fácil. El sujeto simple presenta un solo núcleo. Por ejemplo, digo, Luis come rápido. ¿Cuál es el verbo? Come. Muy bien, gracias. Muy bien, Richard. Gracias, Violeta. El verbo es come. Ahora preguntamos, yo como, tú comes, él come, ¿no? Verbo comer. ¿Quién come? Él. De acuerdo a la oración, hija. Él ¿Quién? come. Ajá, no, pero de acuerdo a la oración, de acuerdo a la oración. Observen la oración. Cuando digo Luis come rápido, ¿quién es el sujeto? Luis. Claro, Luis, es el sujeto. Fíjense, existe un solo núcleo, que es Luis. Uno solo. ¿Sí? Fíjense en el compuesto. Dice posee más de un núcleo. Se va a tener más de
decir, de 2 para arriba, ¿no? Ejemplo, Carlos y Adrián juegan fútbol. Verbo, ¿cuál es el verbo? Juegan. Muy bien, excelente, chicos. Este es el verbo. Yo juego, tú juegas, él juega. ¿Quién juega fútbol? Carlos Acá y no sería la Adrián. pregunta. Claro, acá sería la pregunta, ¿quiénes, no? ¿Quiénes juegan fútbol? Carlos y Adrián. Muy bien, hija, gracias. Entonces tenemos acá 2 núcleos. Primer núcleo Carlos y segundo núcleo Adrián. Hay 2. Es un sujeto compuesto. ¿Ya, chicos? Entonces no se olviden, cuando hablamos sujeto simple, cuando encontramos un solo núcleo y cuando encontramos compuesto más de 2 núcleos, ¿no? Bien. Y por último viene el sujeto incomplejo y el sujeto complejo. ¿Qué es el incomplejo? El sujeto dice no presenta modificadores indirectos ni aposición. Ojo, no presenta modificador indirecto ni aposición. Eso ahorita vamos a ver cómo es indirecto y eso de aposición. Por ejemplo, dice Antonia sabe leer muy bien. A ver, ¿cuál será el verbo, chicos, acá? Leer. Antonio sabe leer muy bien. Verbo leer, dicen. A ver, ¿qué dicen los demás? Sabe, profesor. Ya, muy bien. Siempre cuando tenemos esa duda, chicos, claro, vuestra compañera me dice, profe, pero leer es un verbo. Sí es un verbo. Sabe, también, profe, sí es verbo. Pero en una oración, ¿saben cómo se van a dar cuenta, queridos alumnos? Vamos a poner que sea leer, ya el verbo. Vamos a poner como ejemplo, leer que sea el verbo. Ahora yo pregunto, ¿quién leer muy bien? ¿Hay respuesta? No tiene sentido la pregunta, ¿cierto? Yo cuando digo ¿quién leer muy bien? ¿Tiene sentido esa pregunta? No tiene No, sentido, profesor. ¿no? No, Claro, no profe, tiene no, no sentido. tiene. Muy bien, entonces, pero si tú preguntas el verbo sabe, preguntas, ¿quién sabe leer muy bien? ¿Quién sabe leer muy bien? Respuesta, Antonio. Antonio, ¿no? Claro, ahí sí. Cuando lo buscamos y le damos sentido, si tiene sentido, eso es el verbo. Pero, profe, ustedes dirán, profe, entonces, ahí cómo se ve. En este caso, cuando decimos leer, es un verbo sustantivado. ¿Ya? Este verbo, este leer, es un verbo cierto, pero sustantivado, que cumple otra función dentro de lo que es el predicado. ¿Ya? Entonces, en este caso dice, el sujeto incomplejo es cuando no presenta modificador indirecto ni aposición. Acá no hay modificador directo ni indirecto ni aposición, no hay. Solo aparece el sujeto solito, en este caso el núcleo del sujeto, que es Antonio, el núcleo nada más. En el complejo, acá sí dice el sujeto presenta modificadores que puede ser directo, indirecto o aposición, ¿no? Observen en este ejemplito nomás, ¿ya? Dice, la vida de Luis es una tragedia. A ver, ¿cuál será el verbo? Cuando digo la vida de Luis es una tragedia, ¿cuál será el verbo? Ahí hay un verbo copulativo para ayudarnos. La vida. Vida, ¿qué dicen? A ver, yo vida, tu vida, el vida. No es verbo, hija. No es verbo. Bien, la Hay un oración, verbo. profesor. ¿Me puedes repetir, por favor? En la diapositiva está en la parte bajita, pero repito, ya la oración es la vida de Luis es una tragedia. Tragedia. A ver, vamos a ver, vamos a suponer tragedia, ¿ya? Yo tragedia, Es, profesor. ajá, ahí hay, muy bien, ahí está el verbo copulativo, es el verbo copulativo. Es el verbo copulativo, ¿ya? Es. Profe, a ver, conjugue, ¿cómo es con yo, con tú, con él? Claro, no vas a decir yo es, no vas a decir, ¿no? Tú es tampoco, ni él es. Él es sí, coincide, pero ahí conjuguemos. Yo soy, tú eres, él es. Es, reitero, es verbo copulativo. Es un verbo copulativo. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora preguntamos, bueno, acá preguntamos, ¿qué es una tragedia o quién es una tragedia? La vida de Acá, Luis. claro, ahí sí la pregunta sería, ¿qué es, no? ¿Qué es una tragedia? La vida de Luis. Observen, este la, que está con negrita acá, este la es un modificador directo. Vida es núcleo del sujeto y de Luis es modificador indirecto.
Eso vamos a hacer ahorita, ya como es este caso. Entonces, en los sujetos complejos solamente vamos a encontrar el núcleo del sujeto. En los incomplejos. En los complejos vamos a encontrar el núcleo del sujeto más modificadores, ¿ya? Más modificadores. Muy bien, chicos. A ver. Vamos acá con la estructura del sujeto, ¿ya? Ahora sí vemos la estructura del sujeto. El sujeto tiene 4 partes, ¿ya? Su estructura está dividida en 4 partes. Núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición, ¿ya? Núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Son 4 partes que tiene el núcleo la estructura del sujeto. Vamos a partir estudiando del núcleo del sujeto, ¿ya? Por favor, acá sí, presten atención. Es sencillo, este es sencillo, solamente estar atentos nomás. Esto le va a servir para más adelante a ustedes, ¿no? Cuando van a estudiar un poco de gramática, ya van a tener una noción de lo que estamos platicando. Bien, ¿qué es el núcleo primero para partir? ¿Qué es el núcleo, no? ¿Qué es el núcleo del sujeto? Dice que es el elemento primordial del sujeto. Cuando dice elemento primordial, es de suponerse que es la palabra más importante del sujeto. Sin esa palabra, la oración pierde sentido. ¿Ya? Ya hemos dicho. Segunda característica del núcleo del sujeto. Puede estar formado por un sustantivo o cualquier palabra que funcione como sustantivo. ¿Ya? En este caso, tiene que ser necesariamente, puede ser un sustantivo, puede ser también un pronombre o también quizás puede ser un verbo sustantivado. Y la tercera característica es que concuerda en número, persona con el verbo. Se debe concordar. Este núcleo debe concordar en género, número, persona, entre el núcleo del sujeto y el verbo. No puede ver que el núcleo esté en plural y el verbo esté en singular. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a poner este primer ejemplo. Ya un poquito contrastamos acá. Yo digo, los jóvenes estudiaban en la biblioteca. A ver, chicas, chicos, ¿cuál es el verbo? Los jóvenes. Ajá. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿cuál es el verbo, chicos, ahí? Solo una palabrita nomás, solo uno, una palabrita nada más. No pueden ser 2 palabras, solo uno. En, profesor. Los En. chicos. A ver, voy a repetir ya, chicos. La oración dice, los jóvenes estudiaban en la biblioteca. Mi pregunta es, ¿cuál es el verbo? No se olviden que el verbo reconoce. Jóvenes. Profesor, disculpe, bueno, estoy manejando, pero puedo responder. ¿Estudiaban? Claro, Jonathan dice, estudiaban. Claro que sí. ¿Por qué, profe? Porque no se olviden con yo, conjugamos con tú y con él o ella, cualquiera. Con cualquiera lo debemos conjugar. Y ya también les he dicho que el verbo debe terminar siempre en ar, puede terminar en er o puede terminar en ir. ¿Ya, chicos? En ar, en er o en ir. Vamos a poner, por ejemplo, me dicen jóvenes, ya. Vamos a poner un ejemplo. Jóvenes, profe, verbo jóvenes. Claro que sí. Yo joven, tú joven, el joven, ya. Pero ¿cómo lo hacen en ar, er, ir? No se puede. Y recuerden cuando decimos jóvenes es una persona. Y esa persona es un sujeto. ¿Está claro? Ahora, si suponiendo que me digan, profe, el verbo es en. Yo en, tú en, el en. ¿Y cómo hacemos terminar en ar, herir? No se puede. Ahí lo que decía vuestro compañero, el verbo, chicos, no se olviden, al toque dense vistazo y si tienen duda conjuguen con yo. Cuando dicen estudiaban, yo estudiaba, ponlo en singular obviamente, yo estudiaba, tú estudias o tú estudiabas, él estudia o él estudiaba, ahí está, del verbo estudiar que termina en ar. Esto es el verbo. Paso 1. Paso 2. Ahora te toca reconocer sujeto y predicado.
¿Y cuál es el paso? Preguntamos al verbo, no se olviden, ¿quién, qué o quiénes? En este caso la pregunta es ¿quiénes? ¿Quiénes estudiaban en la biblioteca? Vamos, chicos. ¿Quiénes estudiaban? Los ¿Quiénes estudiaban? Los jóvenes. Claro, los jóvenes. Esto es el sujeto, mis queridos alumnos. Esa respuesta es sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Pero en esta clase lo que nos interesa no es del predicado, lo que nos interesa es del sujeto. Así que nos vamos a concentrar en el sujeto. El predicado lo dejamos ahí. Ahora, cuando digo los jóvenes, ¿cuál es la palabra más importante? ¿Los o jóvenes? ¿Cuál es lo más importante? Jóvenes. Los, Claro, profesor. jóvenes. Los, a ver, vamos acá. Recuerden que el núcleo siempre va a ser un sustantivo, un pronombre o un verbo sustantivado. Y cuando decimos sustantivo es todo lo que nosotros vemos, todo lo que vemos. Carro, casa, arena, agua, celular, sol, moneda, cuaderno, lapicero, todo lo que vemos. Entonces yo les pregunto, ¿cuál de estas dos cosas, bueno, de estas menciones que hemos indicado, los o jóvenes, se puede ver? ¿Cuál se ve? Los jóvenes. Claro, obviamente jóvenes. Este jóvenes es el modificador, digo, es el núcleo del sujeto. Ya, este es el núcleo. La palabra más importante es esto de acá. Este es el núcleo del sujeto. ¿Ya? Lo dejamos ahorita los por ahí, porque ahorita vamos a ver luego qué función cumplen los. ¿Ya, chicos? Bien. Acá es igualito, ¿no? Fíjense, ellos estudiaban en la biblioteca, ya saben el verbo, y lo mismo, estudiaban. A ver, wow. Se escondió este punterito. El verbo es estudiaban. ¿Sí? Este es el verbo. ¿Quiénes estudiaban en la biblioteca? Ellos. Ellos es el sujeto. Este es el sujeto. Obviamente, como es uno solo, se supone que este es el núcleo del sujeto. Recuerden, en una oración bimembre siempre va a haber, obligatoriamente el núcleo sí debe haber. Tiene que existir el núcleo, porque la palabra es la palabra más importante. ¿Ya? Estudiar es beneficioso para ti. Por ejemplo, en este caso dice estudiar es beneficioso para ti. El verbo es copulativo, esto y acá. ¿Qué es beneficioso para ti? Respuesta, estudiar. Esto es sujeto y por ende estudiar es el núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Este verbo es. Observen, chicos, acá. Acá están los tres casos. Jóvenes es sustantivo, ellos es pronombre, estudiar es un verbo sustantivado. Es decir, cuando tú vas a hacer tu análisis de tu oración, el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo, puede ser un pronombre o puede ser un verbo sustantivado, como en este caso. Pero por lo común, el 90% de las oraciones, el núcleo va a ser siempre un sustantivo. Un 8% el pronombre y un 2% es el verbo sustantivado. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿ya, chicos? Entonces no se olviden, por favor, que el núcleo sujeto es la palabra más importante, es lo más importante, que puede ser un sustantivo, y ya les dije, sustantivo es todo lo que vemos. Pronombre, ya saben ustedes, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, vosotros, ellos, ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el verbo sustantivado es cuando vemos, estudiar es un verbo, cierto, pero sustantivado. ¿Por qué, profe? Porque cumple estudiar es el que va a realizar la acción, ¿no? Quien realiza la acción. Bien, con esto vamos a ver ahora sí. Acá se nos va a ser más sencillo ya. Vamos con el primer modificador, que es el modificador directo. Se une al núcleo, dice, a un núcleo sin ningún enlace. O sea, no va a haber ningún enlace. ¿Ya? El modificador indirecto sí va a tener enlace. ¿Qué más? Lo puede constituir un artículo. Ojo, esto hay que tener en cuenta. Un artículo, un determinante, un adjetivo o una construcción adjetiva. Cualquiera de estas. En otros términos, el modificador directo puede ser un artículo o un adjetivo en todas sus formas.
No hay más. Y ya saben que el núcleo del sujeto siempre va a ser sustantivo o puede ser pronombre. ¿Correcto, chicos? Ya, observen acá, por favor, presten atención. Yo digo, un alumno hábil ganó el concurso. Acá sí ya no se puede equivocar el verbo, chicos. Acá sí ya saben, usen su estrategia. Con yo, ¿Ganó? tú, él. Ajá, Vilma dice, ganó. A ver, ¿qué dicen los demás? Sí, Yo ganó. también digo ganó, profesor. Muy bien, Horacio, gracias, Vilma. Muy bien, correcto, correcto. El verbo ganó, excelente. Ahí nos vamos a dar cuenta que ustedes, lo que están participando, claro, Jonathan me dice, profe, estoy chameando, pero yo estoy escuchando la clase, excelente, ¿no? Pero vas captando algo ahí, ¿no? Entonces, fíjense, el verbo es ganó, porque yo, pues, si yo gano, tú ganas, él gana, el verbo ganar, correcto. Preguntamos, ¿quién ganó el concurso? ¿Quién ganó el concurso? El alumno. El alumno hábil. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto, el alumno hábil. Este es sujeto. Es lo que nos interesa hoy. El predicado es lo demás, pero el predicado no nos interesa porque es tema de otra clase, ¿ya? Ahora, chicos, observen acá. El alumno hábil, ahí tenemos 3 palabritas. Pregunta, ¿cuál de las 3 palabritas es la más importante? En otros términos, sustantivo. ¿Cuál de los 3 es un sustantivo? Alumno, profesor. Claro, alumno. El alumno se puede ver es un sustantivo. Este alumno, querido alumno, ustedes son alumnos, ¿no? Este alumno es el núcleo del sujeto, no te olvides, porque es un sustantivo, ¿ya? Núcleo del sujeto. Ahora, él es un artículo. Este es un artículo. Y el artículo, como nos dice la teoría, el artículo, acá está el artículo, funciona como modificador directo, ¿ya? Entonces, él, sin tilde, ojo, porque con tilde es pronombre, sin tilde es un artículo. Él funciona como modificador directo. Todos los artículos siempre van a ser modificador directo, y los artículos son conocidos. El, la, los, las. Un, una, unos, unas. Nada más, son 8, y el neutro que es lo, con que serían 9. Ahora, recuerden que el artículo, querido alumno, es para presentar sustantivo. El alumno, el zapato, la mesa, el cuaderno, un plumón, un amigo, una bicicleta, un carro, una llanta, un celular, unas hojas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre el artículo acompaña al sustantivo, lo presenta al sustantivo. Entonces, siempre que presenta el sustantivo siempre va a ser modificador directo, no te olvides. Y esta palabra hábil es un adjetivo. ¿Por qué, profe? Porque le está calificando al alumno. Recuerden que los adjetivos por lo común sirven para determinar, para enumerar, sobre todo para calificar a quién, a este sustantivo que es este alumno. Este es un sustantivo. Alumno hábil, alumno inquieto, alumno malcriado, alumno, a ver qué cosa, estudioso, etcétera, etcétera. Este adjetivo también que va a funcionar siempre como modificador directo. ¿Ya, chicos? Funciona como modificador directo. Entonces, fíjense, el artículo, el adjetivo siempre van a ser modificadores directos y el sustantivo siempre va a ser el núcleo del sujeto. ¿Ya? Siempre va a ser el núcleo del sujeto. Y no te olvides, por favor, el sustantivo es todo lo que vemos, todo. Y si yo digo el alumno hábil, ¿cuáles 3 puedo ver? Obviamente voy a ver al alumno, tangible, objetivo, ¿no? Correcto, chicos. A ver, vamos acá. Una ligera brisa marítima refrescaba el ambiente. A ver, ¿cuál será el verbo? Refrescaba, profesor. Muy bien, Vilma. Claro. Yo refrescaba, tú refrescabas, él refrescaba, el verbo refrescar. Pregunta, ¿qué refrescaba el ambiente? Una ligera brisa. Sí. Está bien, hija. Una ligera brisa marítima. Toda la idea. Hasta encontrar el verbo. No lo podemos tapar el verbo. Entonces, este es el sujeto.
Ahora, yo les pregunto, acá encontramos 4 palabritas. Pregunto, ¿cuál será el sustantivo? ¿Cuál es la palabra más importante? Una, ligera, brisa o marítima. ¿Cuál se puede ver? Brisa, profesor. Claro, brisa. Brisa es así como lluvia, ¿no? Pequeña lluvia, ¿no? Es brisa. Muy bien, ese es el núcleo del sujeto porque es el sustantivo, es la palabra más importante. Este es el núcleo del sujeto. Muy bien, hija. Entonces ya saben acá, una es un artículo, es modificado directo, ligera, es un adjetivo calificativo, está calificando a la brisa, ligera, rápida brisa, ¿no? Algo por ahí, ¿no? También modificador directo, brisa marítima, brisa del río, también en el río hay brisa, ¿no? Este marítima también es un modificador directo porque es un adjetivo. Modificador directo, no hay nexo, no hay enlace. Chicos, ahorita contrastamos con el indirecto. Acá es el indirecto. Elemento en que se une al núcleo mediante un enlace. Ojo, ese enlace es clave, chicos. Ese enlace va a ser siempre una preposición. ¿Y cuáles son las preposiciones, profe? Esto de acá puede ser de, puede ser hacia, puede ser para, puede ser sin, puede ser por, puede ser a también, la palabra a, etcétera, etcétera. ¿Y qué más dice? Y el modificador indirecto va siempre después del núcleo. Pero, ojo, pero con estos conectores, con estas preposiciones. Sin estas preposiciones que hemos mencionado acá, no hay modificador indirecto. Necesitan de esto. A ver, vamos acá. Un caballo blanco sin jinete salió del bosque. ¿Cuál es el verbo, chicas, chicos? Salió, profesor. Ajá, gracias, Vilma. Violeta, a Sí, ver. Aarón. Dime, Aarón, hijo. sí, Ya, sí, dice. A ver. Violeta. Violeta ya me abandonó, creo. Caballo, profesor. Caballo, dice. Ya. A ver, Gina Reyes, no quiere hablar Gina. A ver, estás atento seguramente a la clase. ¿Cuál es el verbo ahí? Un caballo blanco sin jinete salió del bosque. Jinete, profesor. Jinete, ya. Uno de ustedes hará la respuesta. ¿Saben, chicos, cuál es la respuesta? El verbo es salió. Yo salgo, tú sales, él sale, del verbo salir. Es el verbo. Verbo salir, fíjense. Yo jinete, sí, tú jinete también. El jinete también tiene sentido. Pero a ver, ¿cómo lo pone? Jineter, jinetar, jinetir. No se puede. Sin tampoco. Yo sin, tú sin, él sin, tampoco. Ahora, una vez que tienes el verbo, pregúntalo al verbo. En este caso, la pregunta sería ¿quién? ¿Quién salió del bosque? Un caballo un caballo blanco sin jinete. Muy bien, excelente. Este es el sujeto. Ahora sí, atentos, chicos. Con esto finalizamos esta partecita. Pregunto, ¿cuál es la palabra más importante? ¿Un caballo blanco sin o jinete? Caballo. Claro, caballo. Muy bien. Este es el núcleo del sujeto porque es un sustantivo. El caballito lo podemos ver. Núcleo del sujeto. No se olviden, por favor, sustantivo. Ya saben que es un artículo y el artículo siempre va a ser un modificador directo, modificador directo. A ver, chicos, no se olviden de los 8 artículos. El, la, los, las, un, una, unos, unas. Es fácil eso. Ahora, pues acá, caballo blanco, caballo negro, etcétera, etcétera. Caballo, este blanco es un adjetivo porque está calificándolo como es el caballo. Este blanco también es un modificador directo. ¿Sí? Ojo, acá encontramos ya un conector. Fíjense este sin. Este sin es una preposición. Y está acá, fíjense.
acá en la teoría, fíjate, aquí está. Es decir, para que exista indirecto debe haber estos conectores, estas preposiciones. Este es el nexo, se llama así el nexo, y este es el término, porque tiene que haber un término, si no, no tendría sentido. Entonces, sin jinete, los dos, el nexo más término es el modificador indirecto. ¿Ya? Modificador indirecto. Hasta ahí llegamos. ¿Se dejó entender, chicos? ¿Entendieron? ¿O está Sí, tranca? profesor. Vilma, ¿entendió? Violeta, ¿se entendió, hija? Un poco, profesor. ¿Se te hace difícil, hija? El verbo, creo, ¿no? Veo que el verbo un poquito te hace patinar. Bien, a ver. Aarón, ¿entendiste, hijo? Sí, Muy bien, Aarón. Aarón es de pocas palabras. Está bien, hijo, pero igual participa. Excelente, ahí vamos participando. Horacio, Horacio Pérez Peña. A ver, ¿cómo estamos, Horacio? ¿Entendiste, hijo? Richard. Bueno, Jonathan no lo preguntó porque está chambeando. A ver, vamos acá. Este ejemplito nos va a ayudar, ¿ya? Terminamos con esta parte para pasar a otro punto. Dice, la casa de mis padres tiene un patio grande. ¿Cuál será el verbo, chicos? A ver, un poquito pensamos. No se olviden con yo, tú, él, ar, er, ir. Tiene. Vilma dice, tiene. Ya, ¿qué dicen los demás? Tiene, profesor. Claro, tiene, ¿no? Correcto, este es el verbo, pues. Tiene. Yo tengo, tú tienes, él tiene o ella tiene. Del verbo tener, ¿sí? Del verbo tener. Una vez que tengo, vamos a imaginar, me equivocaba y digo, pues patio es el verbo, ¿ya? Patio. Pero yo preguntaría, ¿quién patio grande o qué patio grande? No tiene sentido. La pregunta acá sería, ¿quién tiene un patio grande? Respuesta. La casa de mis padres. Muy bien, Vilma. Gracias, hija. Este es el sujeto. Eso es lo que nos interesa, el sujeto. Ahora, acá encontramos 5 palabritas. La casa de mis padres. Pregunto, ¿cuál es la palabra más importante? En este caso, sustantivo. Casa. Claro, casa, no te olvides, casa. Profe, puede ser padres, pero recuerda, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que modificó indirecto va siempre después del núcleo, pero acá, ahorita vemos, ¿ya? Ahorita lo vemos esto. Casa es el núcleo del sujeto. Este es el núcleo del sujeto, casa, porque es la palabra más importante. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no puede ser padre? Pues la casa de mis padres, la casa de mis suegros, la casa de mis amigos. Casa es la palabra más importante. Y la es un artículo, y este artículo ya le hemos indicado que funciona siempre como modificador directo. Y la regla nos dice que el indirecto debe ir después del núcleo del sujeto, o sea, después de la palabra casa. Y ahí encontramos efectivamente este de. Este de es el nexo, es una preposición y está acá en la teoría. Fíjate, acá está el nexo. ¿Sí? Entonces ese de es el nexo y tiene términos. Tiene sus términos. En este caso, términos, mis padres. Y Profesor, todo esto, disculpe, una consultita. dime, hija, dime. Profesor, Te pero escucho. ahí hay dos, hay de y mis. Sí, Y hija, sin, perdón. correcto. Sí, de mis padres, ¿no? Pero ojo, cuando digo de mis padres, vamos a suponer que yo lo corte hasta acá nomás, de mis, pero cuando digo de mis, no tiene sentido, ¿no? Se debe tener sentido. Este nexo que vemos que es de, es el nexo, va a unir dos ideas. ¿Y cuál es la idea que une? La casa y une mis padres. ¿Está claro? Es decir, este de va a unir, va a enlazar dos términos, digamos así, dos frases nominales en otros términos. Une la casa y une mis padres.
necesariamente si encontramos el nexo, lo que sigue después del nexo siempre va a ser modificador indirecto. Siempre va a ser modificador indirecto. Viejita, entonces ahí no va a haber, ya no te puede aparecer, no puedes poner acá modificador indirecto, acá directo, acá otra vez indirecto, no. Una vez que encuentres el nexo, para adelante hasta donde termina la idea, siempre va a ser modificador indirecto. Porque este mis, reitero, hija, necesita, para que tenga sentido, necesita estar ahí. Porque yo no puedo decir la casa de padres, la casa de padres, no puede ser. Entonces, este mis necesita para que tenga sentido la frase nominal que es en este caso que quiere decir mis padres, ¿no? Pero encabezado por este nexo. Viejita, eso es fundamental para un modificador indirecto. Muy bien. A ver, ya posición, a ver, es breve esto, es sencillo. Con un solo ejemplito lo vamos a entender. La posición se sale ya del núcleo de modificador directo e indirecto. En este caso indica que la palabra o palabras... Dime, hijo. Profe, ¿qué tal? Estoy tomando atención a todas las clases, solo que no puedo responder rápidamente porque como estoy tan manejando, como el otro compañero, está aprovechando el día Ok. domingo. Sí, por favor. Está bien, hijo, está bien. No te preocupes, hijo. Yo les entiendo. Es excelente que vas escuchando y cuando uno escucha también va aprendiendo algo, ¿no? Muy bien, Richard, gracias. Bien, en caso de la posición, chicos, dice que es la palabra, puede ser uno o puede ser varias palabras, que aclara el significado del núcleo. Ya saben, el núcleo del sujeto, ¿no? Siempre va entre comas, o sea, se debe poner comas en la posición. Es intercambiable con el núcleo del sujeto. Esto hemos visto cuando hemos tratado la primera clase de este bimestre, cuando hablamos de la coma de apositiva. Si recuerdan, la coma positiva tiene relación con eso, entonces se nos va a hacer más fácil. Observe acá, dice, Aquiles de los pies ligeros le respondió con cruda faz. ¿Cuál será el verbo acá, chicos? Aquiles, el de los pies ligeros, le respondió con cruda faz. ¿Cuál será el verbo? Respondió. Ajá, muy bien, hijita. Correcto, ya lo chapaste a la idea. Es el verbo. Yo respondo, tú respondes, él responde, del verbo responder. Pero este verbo, respondió, tiene un auxiliar, que es este pronombre le, que necesita para que tenga sentido, necesita de la presencia de este. Entonces preguntamos, la pregunta sería, ¿quién le respondió con cruda faz? ¿Quién le respondió con cruda faz? La respuesta, Aquiles, el de los Aquiles, el de pies los ligeros. pies ligeros. Muy bien, hija. Eso. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Cuál es la palabra más importante? Aquiles. Claro, muy bien, Aquiles, correcto. Este es el sustantivo. Y funciona como núcleo del sujeto. No te olvides, núcleo del sujeto. ¿Ya? Observa acá. En una oración siempre ver el núcleo del sujeto. Pero, profe, ustedes pueden decir, profe, acá no hay modificador directo o modificador indirecto. Profe, pero ahí hay de, pareciera que fuera modificador indirecto, de. Pero este, ¿el dónde queda? Acá hay una idea, queridos alumnos. Esta es la posición. Esto de acá. ¿Por qué, profe? Ya sabes por qué. Porque cuando digo de los pies ligeros, ¿a quién me estoy refiriendo? Me refiero a Aquiles. Estoy explicando quién es Aquiles. Aquiles es un héroe de la literatura griega que se le llama el de los pies ligeros. Y eso es aposición. Y recuerden que la posición, antes de la aposición y después de la aposición va la coma. ¿Sí? Sí recuerdan, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esos aspectos, queridos alumnos. Muy bien, a ver, un poquito de ejercicio, ¿ya? ¿Qué oración tiene sujeto tácito? Dice. A ver, ¿en cuál de las 5 oraciones se encuentra sujeto tácito? O sea, no está presente el sujeto. A ver, ¿quién me encuentra? A ver, un poquito como evaluación, ¿ya? La A, ¿ya? Aarón dijo la A.
A ver, ¿dónde estamos hoy? Son terceros, ¿no? Aarón Flores me ha participado. Luego me participó Jonathan también, Jonathan Alpaca. Me participó Vilma Guamán. ¿Dónde está Vilma? Acá está Vilma. Me participó también Violeta. Creo que todo eso es lo que me ha participado, ¿no? Bueno, Richard ya lo justificó. A ver, Violeta, Vilma, lo que han estado participando, ¿encontraron la respuesta? Para mí la C, profesor. Violeta dice la C. Ya. A ver, un poco analizamos ya, chicos. Ojo, cuando ustedes van a desarrollar estos ejercicios así, alguna vez les van a tratar de hacerles pensar, ¿no? Vamos a empezar como los cangrejos del último para adelante, ¿ya? Fíjese, de la E. La lejanía de tu amor me deprime. ¿Cuál es el verbo, chicos? Me deprime. Deprime es el verbo, yo deprimo, tú deprimes, el deprime. Del verbo deprimir. Pero acá se asocia. ¿Qué me deprime? Respuesta. La lejanía de tu amor. Este sujeto. Acá está presente el sujeto. No sería respuesta. Don Juan Dimas, mi padrino es músico. Acá hay aposición, queridos alumnos. El verbo es. ¿Quién es músico? Don Juan Dimas, mi padrino. Todo esto es el sujeto. Ahí está presente el sujeto, porque este es el verbo. Ustedes bajen por las escaleras, chicos. Verbo, bajen. ¿Quiénes bajan por las escaleras? ¿Chicos o ustedes? En este caso, el sujeto acá es, queridos alumnos, ustedes. Es el sujeto. Pronombre, ustedes. Afuera está la nueva carpeta. Verbo está. No vas a preguntar, ojo, es el truco, ¿no? Tú no vas a preguntar, ¿qué está la nueva carpeta? No, acá la pregunta es, ¿qué está afuera? Respuesta, la nueva carpeta. Es el sujeto. Lo que no tiene sujeto es la A. La respuesta saca la A. ¿Por qué, profe? Porque acá encuentras el verbo encuentra y es el auxiliar. ¿Qué se encuentra debajo de la silla? No se sabe. Puede ser, por ejemplo, el gato, ¿no? El gato se encuentra debajo de la silla. Es tácito, se sobreentiende. Pues el gato, el papel, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta ahí es la A. ¿Ya, chicos? Muy bien, el tiempo es nuestro peor enemigo, queridos alumnos. Gracias por su tiempo, gracias por participar. Bueno, siempre le voy a felicitar a Violeta, a Vilma, a Jonathan por ahí, a Aarón también que participa. Y espero que sigan así. Ya, chicos, muy bien, quedamos acá, que tengan un bonito domingo y ya nos vemos la próxima semana. Buenos días, queridos alumnos, y que les vaya súper esta semana. Gracias, profesor. Que tenga un Gracias, profe. buen día. Nos vemos. Ya nos vemos, chicos. Cuídense. Felicidades a todos. Gracias, profesor. Chao, hijita. Chao, Violeta. Cuídate. Gracias, profesor. Chao, Horacio. Nos vemos, Felicidades. Chao, Aarón. Nos vemos.